Bueno, vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Venimos hablando acerca de la escatología, ¿sí? La Biblia, como venimos viendo ya en toda la materia, solamente muestra o enseña acerca de dos tiempos, el siglo presente y el siglo venidero. Muchas veces hemos leído estos textos y ya hemos enseñado de que no es literal la palabra siglo, refiriéndose a 100 años, sino que es la palabra griega aion, que hace referencia a un tiempo prolongado, ¿sí? Entonces, este siglo comenzó desde el día de la creación, desde el Génesis 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez, dando inicio al siglo venidero, haciendo referencia al uso de la palabra siglo como tiempo, era. También dentro de las traducciones aparecía la palabra cosmos, que quiere decir mundo. Por eso muchos hablan del fin del mundo y comienzo de un nuevo mundo. El mundo en sí es la palabra que hace referencia a la organización sistemática de donde habita el ser humano. Este mundo o este siglo, según la Biblia, es un siglo malo, presente, es malo, donde Satanás tiene autoridad como el príncipe de la potestad del aire y donde ejerce el control y el señorío de la fuerza de las tinieblas en este mundo, donde en este siglo, según la Escritura, cohabitan los justos y los pecadores, el trigo y la cizaña, ¿sí? La oveja y el cabrito. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser un solo acontecimiento, según la Biblia, vino una vez y vendrá por segunda vez. Va a haber lo que nosotros conocemos en la palabra como la resurrección de los muertos, donde todos van a ser presentados delante del juicio de Dios, delante del trono de Dios. Y Mateo 25 dice que los justos irán a vida eterna y los impíos al castigo eterno. Entonces, allí comienza o da inicio lo que sería el siglo venidero, que es la eternidad en gloria, donde allí ya no habrá dos clases de personas, ¿sí? Solamente los justos, los redimidos por la sangre del Cordero. Esto es un repaso de todo lo que venimos viendo. Hoy nos toca hablar un poquito acerca de la gran tribulación, donde hay muchas conjeturas y muchas preguntas. En esto vamos a hablar acerca del arrebatamiento, porque dentro de la comprensión histórica de la escatología, el tema del arrebatamiento ha sido un tema de discusión prácticamente en este último siglo, del siglo XX lo que vamos. Pero los primeros 20 siglos de la Iglesia, 19 siglos, o sea, hasta el siglo XIX, había una única forma de pensar. Y la única forma de pensar durante esos 19 siglos fue pretribulacionista, ¿sí? Los últimos 100 años, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los teólogos han empezado a tomar una interpretación más moderna, más nueva, digamos así, acerca de una postura post-tribulacionista. Y entonces allí ha comenzado a haber una serie de conjeturas de que ha traído confusiones. Entonces yo voy a leer una introducción acerca de esto, la posición más antigua con respecto a cuándo acontecerá el arrebatamiento de la Iglesia es la postura post-tribulacionista. ¿Qué quiere decir post? ¿Sí? Porque hay mucha confusión en esto. Hay tres posturas. Unos dicen que el arrebatamiento de la Iglesia será antes de la gran tribulación. Esos son los pretribulacionistas, ¿sí? Hay otra postura que dice que será durante la tribulación, ¿sí? Interpretado de los 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, entonces la Iglesia va a ser arrebatada en los 3 primeros años y medio. Y luego está la postura post-tribulacionista, que la Iglesia va a ser arrebatada el mismo día que Cristo venga para recibir al Señor en el aire, y será luego de la tribulación. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia? Nuestra postura como iglesia es post-tribulacionista. Nosotros somos una iglesia bíblica y reformada, y nuestra concepción y adoctrinamiento en cuanto a la escatología es amilenialista. Entonces hemos visto que hay posturas y ya hemos enseñado de qué se trata también el milenio. En este caso, podemos ver nosotros que de hecho la idea post-tribulacionista fue la única idea o posición cristiana durante los 19 siglos primeros. El siglo XX comenzó justamente una nueva forma de pensar
a partir justamente de la Segunda Guerra Mundial, donde se propagó la creencia muy popular y muchos, en su gran mayoría, muchos de los evangélicos están convencidos de un arrebatamiento escapista. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, ¿sí? La Escritura es muy clara y como enseñamos algunos principios bíblicos, vamos a dejar que la Escritura responda a la Escritura. Nuestras conjeturas tienen que quedar de lado porque si no estaría haciendo una interpretación privada de las cosas. Y lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente, que a pesar de que hay 3 posturas en cuanto al arrebatamiento, hay 3 posturas en cuanto al milenio, no quita de que nuestros hermanos son todos aquellos que creen en la obra vicaria de Jesucristo, ¿sí? Yo tengo hermanos queridos y amados que tienen una idea post-tribulacionista, otros pre-tribulacionistas, ¿sí? Y no por eso somos enemigos, al contrario, nos amamos más, porque lo importante es el fin. Y el fin es que todos vamos a estar en gloria, lo que hemos creído en Cristo Jesús. No quiere decir que por ser doctrina secundaria es menos importante, no, son importantes, nada más que se llama doctrina secundaria porque no son tocantes especialmente a los atributos de salvación. Por ejemplo, ¿hay discusiones sobre si el arrebatamiento será antes, durante o después de la tribulación? Sí, pero no es un motivo para pelear ni para distanciarse, simplemente para respetar la formación doctrinal de cada iglesia, ¿sí? Pero, por ejemplo, si alguien dice de que nos salvamos por María, creo que ahí vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Porque ahí ya es otra doctrina y no podemos ir a abrazar una herejía como esa cuando la Escritura dice todo lo contrario. Si alguien se salva por las buenas obras, es una herejía. No es eso, la palabra dice, somos salvos por gracia. Y el medio que utiliza Dios para ser salvo es por medio de la fe. Entonces, yo quiero hacer la ponencia de esta clase porque forma parte del programa que tengo que enseñarle y de doctrinar a la iglesia. Y quizás a los que tienen una postura, a lo mejor no todavía con una convicción o diferente, solamente les pido que escuchen la clase, mediten y que delante del Señor saquen ustedes sus conclusiones, pero voy a tratar de ser lo más bíblico posible en el sentido de que el Señor responda a todas estas cosas. Entonces, la gran pregunta es la siguiente: ¿qué es la tribulación? Hay interpretaciones en cuanto a la tribulación, porque algunos hermanos que sostienen la doctrina del dispensacionalismo o los pretribulacionistas quizás confunden el término la ira de Dios con la gran tribulación. Creen que es lo mismo, la ira de Dios y la gran tribulación, y no es lo mismo, ¿sí? Tribulaciones. Para esto nosotros tenemos que entender el esquema que venimos enseñando, ¿sí? El esquema bíblico solamente reconoce 2 tiempos, este siglo y el siglo venidero. Y este siglo termina con un solo acontecimiento, la segunda venida de Cristo, que se va a llevar a cabo ese día, el juicio final. Los acontecimientos que van a pasar ese día, según la Biblia, que ya lo hemos estudiado, es que sonará la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán, los santos serán arrebatados, como dice Pablo, para recibir al Señor en el aire, ¿sí? Y luego se da inicio el juicio final cuando dice la palabra que Él se sentará en su trono y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dictará sentencia en ese momento, como hemos visto en Mateo 25, que los unos irán a vida eterna y otros a condenación eterna. Entonces, esto da inicio al siglo venidero, que es el estado de gloria, donde, como Pablo dice, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos no están preparados para la gloria, porque si la gloria se manifestase en este cuerpo cuando estamos nosotros, nos mata. ¿Por qué? Porque no podrá el hombre ver la gloria de Dios y permanecer vivo, ¿sí? Entonces, como dice Pablo, todos tenemos que ser transformados. Es la preparación de un cuerpo incorruptible, tal cual como es Cristo, para estar preparados para vivir una eternidad con Él, y también los que van a ser condenados eternamente van a recibir un cuerpo preparado para la condenación. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 9, cuando dice que de la misma masa Él hace unos vasos de honra y otros vasos de deshonra preparados para destrucción, ¿sí? Cuando hablamos de este sentido, encontramos de que deberíamos ubicarnos en el tiempo. Y eso dijimos la otra vez. La iglesia muchas veces toma conjeturas de decir lo siguiente: cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe, digamos, grande en un lugar del mundo,
cuando vemos la maldad que se está manifestando o cuando hay guerras, tenemos la tendencia a decir, ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que los últimos tiempos comenzaron desde que Cristo ascendió a los cielos. Por eso Juan en su carta dice, hijitos, ya es el último tiempo. Los apóstoles, la iglesia primitiva ya esperaba los últimos tiempos, ya estábamos en últimos tiempos. Entonces, desde el periodo, desde que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, ha comenzado en el reloj de Dios los últimos tiempos, ¿sí? En este caso nosotros llevamos 2000 años. Pero para Dios no es el tiempo un problema, el problema es para nosotros, ¿sí? Porque somos los que estamos sujetos al tiempo cronos que se cronometra, ¿sí? Pero Dios es kairos, es eterno, Él está en el ayer, en el hoy y en el mañana, Él es Dios. Por lo tanto, este periodo que nosotros vemos de 2000 años que ya han pasado, que estamos acá, es el tiempo de la iglesia, es el periodo donde la iglesia apenas nació en Jerusalén. ¿Con qué nació? Con tribulaciones, con persecuciones. Nomás es cuestión de agarrar un poco el libro de historia y darse cuenta de las cosas que ha pasado en la iglesia primitiva. Nada más y nada menos que todavía bajo el poder del Imperio Romano, un imperio sangriento, un imperio que torturaba a sus víctimas, y podemos ver nosotros de que la iglesia fue inmediatamente cautiva de esta persecución, ¿sí? Allí habrá escuchado, habrá leído los libros de historia de lo que fue la actividad de Nerón, por ejemplo, que él incendiaba a los cristianos vivos y alumbraba sus jardines con los cristianos, divirtiéndose viendo en el Coliseo romano cómo los leones trituraban familias enteras de cristianos. Y todo eso lo resalta la carta a los Hebreos en capítulo 11, diciendo justamente todos los que por la fe alcanzaron buen testimonio, pero fueron aserrados, perseguidos, quemados, muertos a filo de espadas, anduvieron errantes de aquí para allá, pobres. Hay muchas cosas que resalta la palabra del Señor de lo que la iglesia primitiva había sufrido. Pero vamos a tratar de empezar a responder una de las grandes preguntas. Y las grandes preguntas que ha generado discusión en muchos de los aspectos es la siguiente: ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Las distintas posturas, las tres posturas, enseñan diferentes cosas de acuerdo a lo que interpretan. Los pretribulacionistas, la misma palabra dice pre, que es antes de la tribulación, afirman de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, ¿sí? Los tribulacionistas están diciendo que la iglesia será arrebatada durante la tribulación, o sea, en los 3 primeros años y medio, cuando se empieza a levantar justamente la persecución, antes que la iglesia sea sufriente, será arrebatada. Y los post-tribulacionistas están diciendo la iglesia, justamente la tribulación es a causa de la iglesia, y la iglesia será atribulada. ¿Cuál es la verdad? La palabra es la verdad. Las interpretaciones son privadas. La palabra es objetiva, pero las interpretaciones son subjetivas. Yo puedo decir, esta es la verdad, pero no se olviden que de la misma verdad unos sacan una postura, otros otra y otros otra. El problema, como dije, es que la doctrina dispensacionalista y especialmente la interpretación de la escatología pretribulacionista es una teología relativamente nueva. Eso hablamos hace poco acerca de cómo se propagó esta idea, especialmente a partir del año 1909, hace muy poco, ¿sí? Con el teólogo Ciro Scofield, que ha lanzado la Biblia Reina Valera con anotaciones de Ciro Scofield. Han escuchado hablar de la Biblia Scofield, ¿no es cierto? Ciro Scofield, en sus anotaciones al zócalo de la Biblia, hace la interpretación de los textos, y él es dispensacionalista y ha puesto también sus interpretaciones. Y como dije ya haciendo salvedad de esto, muchos cristianos creen que porque las Biblias de estudio vienen con comentario abajo, esos comentarios son infalibles, y no es así. Esos son comentarios de personas que interpretan los textos y ellos lo escriben, porque no es únicamente Scofield, está la Thompson, Plenitud, está MacArthur, hay muchas Biblias con comentarios. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que la Biblia responda a la Biblia. Los textos más oscuros responden a los textos más claros, y por eso nosotros tenemos que utilizar la Escritura.
Ahora, ¿qué pasa con este sentido? Obviamente, cuando se presenta un evangelio del pare de sufrir, por ejemplo, o el evangelio de no sufra más, o venga Cristo y la vida es color de rosa, hablar de que la iglesia puede pasar la gran tribulación no es bienvenida. Es más, muchos se niegan a pensar en esto. Muchos han tomado el texto y dice que Dios no nos ha creado para ira. Y no está haciendo referencia la ira a la tribulación, porque son dos cosas diferentes. Lo que está haciendo referencia Pablo de que no fuimos creados para ira, está haciendo referencia al día del juicio final, en cuando sea la iglesia juzgada, pero Cristo sea el que por su sangre muestra que ha redimido su iglesia. Pero Romanos 2:5, ¿qué dice? Por causa de tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la justa retribución del juicio de Dios. Entonces está hablando de que la ira se va a manifestar para los impíos, pero la tribulación Jesús ha enseñado y ha mostrado de que los escogidos van a pasar tribulación. Ahora, el punto es, si la iglesia le tiene miedo a la tribulación es porque no ha puesto su confianza en la roca de su salvación. La pregunta es, ¿por qué nosotros no deberíamos pasar tribulaciones cuando la iglesia ha nacido durante tribulaciones, vive en tribulaciones? Porque nosotros hoy estamos aquí sentados, escuchando una clase, aprendiendo, quizás interpretando, aceptando, rechazando algunos conceptos, pero en este mismo momento hay hermanos y familias cristianas en otras partes del mundo que están siendo quemados a fuego por causa de Cristo. Esos son los mártires del siglo XXI. Entonces, fíjense en ustedes, uno podría decir que la gran tribulación, podría decir es subjetiva también. ¿Por qué? Porque si nos vamos nosotros en este momento a los países de régimen y que no permiten el cristianismo, a esos cristianos que los incendian, porque cada vez están quemando más iglesias, están asesinando a más cristianos, hay incluso en internet hay muchísimos videos de cómo se están matando a cristianos. Si le preguntamos a ellos si están en la gran tribulación, ellos van a decir, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero si nosotros vamos a un lugar donde quizás no están pasando estas necesidades, donde hay libertad de expresión de culto, donde se puede utilizar libremente la palabra de Dios, y preguntamos, ¿está usted pasando la gran tribulación? Nosotros diríamos, no. Entonces, también en este sentido, forma parte de la soberanía de Dios en todos los puntos. Pero vamos a ver algunos textos bíblicos para comenzar a entender, ¿sí? Muy contrario de lo que se ha estado enseñando, hay muchos que aún quieren o que no quieren aceptar que la Biblia nos enseña y nos dice que la tribulación será para los escogidos. Es decir, la tribulación forma parte del sistema de este mundo, incluyendo al gobierno del anticristo, que hará guerra contra la iglesia, contra los santos. Y los impíos también tendrán su retribución. Será el pago de la justa ira de Dios sobre los que no quisieron aceptar el regalo de la vida eterna. Mateo capítulo 24, versículo 9, en su discurso, disertación de Jesús, después de la pregunta que le hicieron los discípulos en el versículo 3, Mateo 24, versículo 3, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús esto, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense ustedes que la pregunta es contundente y hay dos preguntas en una. Le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Fíjense ustedes que si encontramos todo lo que Jesús empieza a dar como señales y advertencias de lo que va a pasar hasta que venga Él, comienza nada más y nada menos, no nombrando ni a la bestia, ni al anticristo, ni a la apostasía, comienza diciendo con lo más peligroso que la iglesia puede caer, y es donde cayó. ¿Qué dice? Mirad que nadie los engañe. El problema es que la iglesia del siglo XXI cree en la fantasía más que en la verdad bíblica. Si una persona está apercibida de que vienen momentos difíciles y debe estar preparada, ¿sabe qué va a hacer? Va a dejar de lado las cosas triviales de esta vida y se va a poner en firmeza a prepararse para que cuando vengan los tiempos difíciles esté preparado.
Pero cuando se ha creído una mentira de que no pasa nada, si total apenas venga una pequeña amenaza contra la iglesia, el Señor nos va a arrebatar y me voy y no hay problema. Tenga cuidado, hermanos, porque la Biblia no está haciendo referencia a eso. Para entender la palabra del Señor tenemos que ver que Jesús fue muy claro y está diciendo, tengan cuidado que nadie los engañe. Y saben, mis hermanos, el engaño es justamente la ausencia de la verdad. Y cuando alguien no conoce la verdad escritural de la palabra de Dios, es porque no ha conocido la verdad que es Cristo. Porque ha solamente abrazado lo que sus oídos deseaban escuchar. Esas son las fábulas que Pablo dice, que muchos no soportarán la sana doctrina, sino que huirán buscando ¿qué cosa? A los que van a hablar fábulas. Y se van a amontonar maestros conforme a su concupiscencia porque van a tener comezón de oír. Quieren oír cosas que solamente le agradan a ellos. Saben que existen cristianos que no quieren que hablemos de la muerte. Hay cristianos que no quieren que hablemos ni siquiera del Apocalipsis, porque algunos dicen, no, esas cosas me dan miedo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no han creído en el verdadero Jesucristo de la palabra. Han creído en un Jesucristo que se han imaginado ellos, o que un sistema los ha hecho imaginar. Y cuando vamos a la palabra, Jesús es muy claro de cómo van a ser el carácter de la iglesia y de los últimos tiempos. Y lo primero que muestra Jesús como una advertencia es cuidado que nadie los engañe. Porque muchos vendrán, dice el versículo 5, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De esos 2000 años que han pasado, ¿cuántas guerras han habido? Y cuántos rumores de guerra han habido, pero las cosas siguen. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en distintos lugares del mundo. Y todo esto será principio de dolores. Y el versículo 9, Jesús deja bien claro lo que le está hablando a la iglesia. Le está diciendo a los hijos de Dios, le está diciendo a todos los que creen en su venida. ¿Cuál es la palabra que dice el versículo 9? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Esto será antes del anticristo, antes de manifestarse. ¿Por qué? Porque ya la iglesia viene con persecución. La iglesia primitiva fue perseguida. Todos los apóstoles, salvo Juan, que murió de viejo en la isla de Patmos, todos fueron martirizados. Toda la iglesia en su tiempo inicial fue mares de sangre. Hay mucha sangre en la iglesia de la historia que nosotros tenemos. Por eso siempre digo que una iglesia del siglo XXI, si está divorciada de la historia, es como un eslabón y deja de lado la cadena. Nosotros somos parte de la misma historia de la iglesia, y por eso es que nosotros tenemos que entender que si la iglesia primitiva comenzó con tribulación, en los tiempos finales, y a causa de la manifestación del anticristo, será aún peor. Pero, ¿saben, hermanos? ¿Cuál es la victoria? Es que Cristo venció la muerte. Y ese aguijón de la muerte no tiene ninguna potestad sobre la iglesia. Eso es lo que venimos aprendiendo todo este tiempo. Por eso, mis hermanos, prestemos atención a lo que la Escritura nos está diciendo. En Mateo capítulo 25, versículo 20, dentro del mismo discurso, Jesús dice lo siguiente. Mateo 25, versículo 20 y 21. Dice, a ver, creo que anoté mal aquí. Dice, y llegando, el que había recibido, perdón, ese no es el texto, anoté mal. Dice, bueno, yo voy a leer el texto que está acá porque puse mal la referencia. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en reposo, porque entonces habrá gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
profetizando, Jesús está anunciando de que va a haber una tribulación tan grande que no ha habido ni habrá otra como esta. No está hablándole Jesús a los impíos, no está hablándole Jesús a gente inconversa, está hablándole Jesús a los que por la fe se acercaron a Él. Uno de los grandes problemas que hay en que se rompe la interpretación en tres partes es porque los pretribulacionistas y los tribulacionistas son los que tienen más bien la bandera del dispensacionalismo, que hablamos nosotros que es esta doctrina que empezó en 1909 a propagarse, que en realidad viene de 1830 por Darwin, ¿sí? No Darwin, que es otro teólogo europeo que había propagado esta interpretación personal. Muchos, 24-20, gracias, yo anoté 25, es 24-20, 20 y 21. ¿Cuál fue el error? Los dispensacionalistas dicen que Dios tiene dos pueblos, el pueblo judío y la iglesia. Los dispensacionalistas dicen que Dios trata de dos formas, al pueblo judío de una forma y a la iglesia de otra forma. Es una interpretación medio peligrosa, puesto que en el antiguo pacto el pueblo escogido exclusivamente era el pueblo de Israel, pero era justamente primicias. Pero cuando Dios hace pacto con Abraham, en ningún momento habla de exclusividad, sino de inclusividad, cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y está hablando de un pueblo multiétnico, que es el que Juan vio en Apocalipsis, cuando dice, ¿de dónde salió toda esta multitud de redimidos? Que eran millones de millones. Y se le fue dicho que fueron de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, de todo lugar, los que habían sido salvados por la sangre del Cordero. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender es que no tiene Dios dos pueblos, sino un solo pueblo. Porque si no, tendríamos que decir que hay dos arrebatamientos, uno para los judíos y otro para la iglesia. Si no, tendríamos que decir que hay dos esposas del Cordero, los judíos y la iglesia. Tendríamos que decir que hay dos tipos de juicio, para los judíos y para la iglesia. Y no es así. Claramente la palabra está enseñando de que va a haber un solo pueblo. Entonces, si nosotros vemos que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento que estaba velado, entonces el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento que ha sido revelado con la presentación y la manifestación de Jesucristo, porque en el Antiguo Pacto estaban las promesas y en el Nuevo Pacto están los cumplimientos. Gálatas 3:16 dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, el cual es Cristo. No dice a las simientes, sino su simiente. Por lo tanto, en Abraham están todas las promesas, pero Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. En otras palabras, Cristo es Señor de todos los que invocan su nombre, de todos los que por la fe se acercaron a acudir el socorro de su gracia y su misericordia para ser salvos. Entonces, no podemos nosotros separar, sino todo lo contrario, entender que cuando se está hablando de los escogidos, se está hablando de la iglesia, y como dice Pablo en Efesios, de estos dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared que había de separación. Entonces, debemos tener en mente que los creyentes serán perseguidos y matados, eso dice el mismo Señor Jesús, por causa de su nombre. Y si la iglesia primitiva comenzó siendo perseguida y siendo muchos martirizados, entonces en los tiempos finales la iglesia seguirá y será aún peor, porque esto es lo que Jesús está diciendo, como dice Mateo 24, 20 y 21. Dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en reposo, porque entonces habrá gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué estamos viendo nosotros? El libro de Apocalipsis, el capítulo 13, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, hablando de la bestia, de su gobierno, el poder satánico que ejerce por el anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice este texto, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muy bien, yo quiero que podamos interpretar ese texto, ¿sí?
Si nosotros subimos este texto al nivel de lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, cuando él confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo esto, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y añade, y nadie podrá destruir, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. ¿Sí? Ahora, acá vemos nosotros que aparece un texto que dice que se le permitió, hablando de la bestia, este sistema anticristiano, hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La pregunta es, ¿por qué aparece la palabra vencerlo? Si nosotros estamos acostumbrados al éxito. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre hemos visto de que el pueblo de Dios tiene éxito. Pero dejemos nosotros bien en claro que lo único que le es permitido a Satanás, es lo que Dios en su poder soberano lo permite. Satanás no es autónomo, no es libre para hacer lo que quiera. Acuérdense de Job. ¿Se acuerda que Dios le autorizó hasta qué punto iba a llegar con Job? Acuérdense de que nadie puede ir más allá para tocar a alguien engendrado por Dios. Dice 1 Juan, sabemos que somos engendrados por Dios y el maligno no nos toca. Entonces deberíamos entender que cuando está haciendo referencia acá de que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, solamente está hablando de una muerte física. Pero nadie puede destruir a la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo ya es victoriosa. Ahora la pregunta es, ¿cuántos cristianos están muriendo hoy en todo el mundo? ¿Cuántas personas mueren o morirán mañana? La muerte para un hijo de Dios, dice la palabra del Señor, el salmista, y también lo dice en Apocalipsis, es de gran estima ante los ojos de Dios la muerte de uno de sus santos. Apocalipsis dice, bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Porque los que estamos en Cristo, la muerte no es un problema. ¿Dónde está muerte? Tu victoria. ¿Dónde está sepulcro? Tu aguijón. Sorbida es la muerte en victoria. Oseas capítulo 12 dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Jesús, profetizado en Oseas, está diciendo que Jesús cuando murió mató a la muerte cuando resucitó. Por lo tanto, la muerte será el último enemigo que va a ser derrotado cuando venga Jesucristo y se sienta en su trono de gloria. Entonces, lo único que la iglesia va a ser perseguida y va a llegar a su fin escatológico es la muerte física. Pero ya hemos enseñado lo que decía Apocalipsis 20, bienaventurados los que tienen parte de la primera resurrección, porque ellos no verán la muerte segunda. Y como dice esa pregunta la vez pasada, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos resucitado la primera resurrección? Todo lo que hemos creído en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos sin Cristo como muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos de los muertos. O sea, ya resucité yo, usted ya resucitó, hermano. La primera resurrección espiritual ya sucedió, por lo tanto la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Esa es victoria para la iglesia. El problema está en que muchas veces la idea de la gran tribulación está más bien endulzada con el cinema de Hollywood. Entonces la gente no entiende que para un cristiano no hay un privilegio más grande que morir por causa de Cristo. No hay algo más precioso. Acuérdense de Pedro y Pablo cuando salían del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa de Cristo. No hay nada más hermoso, pero por eso la iglesia no debe ignorar que todos fuimos advertidos por el Señor de que no hay un escape silencioso, secreto, sino que veremos, como dice la palabra, que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Vamos a avanzar un poquito. ¿Quiénes son estos santos que dice el versículo 7? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La palabra santo significa apartados, separados, consagrados en santidad para Cristo. Vemos nosotros que los creyentes se les ha sido dado el nombre de santos.
El apóstol Pablo se refería a la iglesia de Filipenses como los santos. Veamos Filipenses capítulo 4, versículo 21, para ver que cuando dice quiénes son los santos, está hablando en este caso de la iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 21. Filipenses 4, 21. En la salutación final, Pablo dice así: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. La iglesia de Filipo ha sido llamada por Pablo los santos. 4:21. Filipenses 4:21. ¿Sí? La iglesia, los santos, somos llamados nosotros los cristianos. También vemos nosotros en Hebreos capítulo 13, versículo 24, la misma mención. Hebreos capítulo 13, dice el versículo 24: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. En otras palabras, cuando la iglesia es referida como los santos, es bien utilizada la palabra porque quiere decir los llamados a salir, los apartados en consagración. Nosotros fuimos llamados a salir del reino de las tinieblas, del mundo, para ser consagrados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vemos aquí que la palabra está haciendo referencia a que nos enseña quiénes son estos santos, a quien la bestia se le permite guerrear contra los santos y vencerlos. Por lo tanto, está diciendo que la iglesia va a sufrir la persecución del imperio y el gobierno del anticristo y de la bestia y van a ser vencidos. ¿En qué sentido? Físicamente. ¿Saben cuántas veces los romanos creyeron que ya habían liquidado matando a todos los cristianos? Pero hermanos, la iglesia, por más que sufra tribulación y sea perseguida hasta la muerte, jamás nadie pudo detenerla. ¿Qué podemos hablar de la Inquisición romana? La Inquisición romana mató más gente que las 2 guerras mundiales, pero nadie pudo hacer callar la voz de los mártires, que en el nombre de Jesucristo ellos mostraban con más poder y autoridad su creencia en Jesucristo el Señor. ¿Cuántas personas han intentado matar? Y aún hasta el día de hoy, ¿cuántos regímenes políticos y sociales en contra del cristianismo se levantan para matar? Y saben, mis hermanos, no es el medio y no es la forma de detener a la iglesia de Cristo, porque cuando un cristiano parte a la presencia del Señor, eso para los hijos de Dios se llama victoria. Eso se llama victoria. El apóstol Pedro se menciona así: vosotros sois nación santa. Entonces, cuando estamos hablando de quiénes son estos santos, está haciendo referencia a la iglesia en este caso. Aunque muchos dispensacionalistas están diciendo que desde el Apocalipsis 4 hasta el 19 la iglesia ya no es mencionada, entonces no está presente, y muchos creen que esos santos no está hablando de la iglesia, deberíamos nosotros interpretar la Biblia con la Biblia. Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro apocalíptico y su lenguaje y su género es apocalíptico, entonces deberíamos interpretar nosotros con la regla de interpretación apocalíptica. Ahora, ¿qué dice el versículo que hemos leído? Que el anticristo hará guerra contra los santos. Entonces es importante detenernos un momento aquí y poder aclarar este punto que hemos leído en Apocalipsis 13:7. Se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Esto solamente se está hablando físicamente, pero jamás nadie podrá vencer a la iglesia de Cristo porque su esencia y su vida es espiritual y es eterna. Nadie podrá ir en contra espiritualmente contra la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y su cabeza es el Salvador. ¿Qué más podemos entender nosotros de esto? La iglesia no puede ser destruida por Satanás. Eso tengamos seguridad. Aunque muchos creyentes han muerto y mueren y seguirán muriendo, la iglesia continúa adelante. Y tiene que ser así, puesto que Cristo es el que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Entonces, podríamos entender claramente lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, entendiendo que la iglesia es sostenida y guardada por Jesucristo. Dice el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue para hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás odia a la iglesia porque la iglesia es la receptora de la palabra poderosa de Dios. Jesús dijo: Padre, yo les he dado tu palabra y ellos la recibieron. Por esto el mundo los aborrece. Ustedes no se dan cuenta, hermanos, el valor que significa tener la palabra de Dios con nosotros y en nosotros. Por eso es que nosotros podemos hablar de cualquier cosa y la gente nos va a escuchar. Pero cuando hablamos de Jesucristo, la gente dice: no, yo de religión no hablo. Y te bajan la persiana. Pueden hablar de cualquier credo y religión y secta del mundo y la gente va a escuchar. Pueden hablar de Mahoma, de Buda, de Confucio, de las meditaciones trascendentales, de la New Age. Pueden hablar de la metafísica, de la cientología, pueden opinar del equilibrio emocional que se logra. Pero cuando alguien empieza a hablar de Jesucristo y hablar de la justicia de Dios, de un Dios santo que aborrece el pecado y que no tendrá por justo el culpable, sino que lo tendrá por condenado hasta que se arrepienta, la gente dice: no creo, no quiero. ¿Se acuerdan de este principal romano a quien Pablo le estaba hablando, Félix? Que cuando dice que Félix lo mandó a llamar a Pablo y Pablo empezó a hablar de Cristo y del juicio venidero, le dijo: Pablo, hasta aquí nomás. Después te llamaré. Se turbó, dice. Es exactamente lo mismo que pasa cuando alguien, un verdadero hijo de Dios, porta el mensaje del Señor y porta la palabra de Dios. Por eso es que acá vemos nosotros este texto. Vuelvo a leerlo y ahora interpretando así. Entonces el dragón, que es Satanás, lleno de ira contra la mujer, fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, de ella. ¿Saben? Está hablando de la iglesia. Porque es la única que puede guardar los mandatos del Señor por Cristo y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, los que guardan el mandamiento y tienen el testimonio no es otra cosa más que una clara alusión de que Satanás odia a la iglesia, aborrece a la iglesia, por lo tanto, toda su intención y su ira es ir en contra de la iglesia. Ahora, fíjense ustedes de que está profetizado de que se levantará en guerra contra la iglesia y será vencidos los santos, pero no destruidos. Mis hermanos, ¿saben quiénes ganan corona? El apóstol Pablo, antes de morir, antes de ser decapitado, él escribió una carta diciendo: he peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Ahora pues, voy a buscar mi corona, y no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Esa corona es la corona de vida que está reservada en los cielos. ¿Sabe qué hacía referencia Pablo? Ahí lo estaban por decapitar, ya estaba la guillotina encima de él. Y él está hablando de esto, que todos cuantos mueran por la causa de Cristo, hay coronas. ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? La muerte no es un problema para un hijo de Dios. La muerte es un problema para aquel que no tiene esperanza, porque no tan solo va a ser atribulado por los momentos difíciles, sino que se guarda ira para el día de la ira, donde tendrá que rendir cuentas delante del Señor. Eso es lo que nos está enseñando la palabra a poder entender por qué habrá una persecución y una gran manifestación de tribulación contra la iglesia. La venida de Cristo será después
de la gran tribulación. ¿Dónde podemos tomar nosotros esto? De acuerdo a lo que habíamos leído en Apocalipsis 13, y veremos ahora en Mateo, capítulo 24, podremos entender que los santos de la iglesia pasarán por gran tribulación. La iglesia pasa desde que nació en Jerusalén por tribulaciones, vivió en tribulaciones y vivirá la gran tribulación. Muchos están diciendo, bueno, pero eso no es así, porque nosotros vamos a ser arrebatados antes. Yo creo en el arrebatamiento, pero creo en el orden que nos enseña la palabra, solamente para recibir al Señor en el aire. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 24, y vamos a ir al versículo 29. Mateo 24, versículo 29, Jesús dijo esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Escuchen, en este siglo XXI es la mayor cantidad de falsos maestros y falsos cristos y falsos profetas que están habiendo. Es increíble cómo se ofrece como una oferta los milagros. Mis hermanos, los milagros y las señales son realmente providencia de Dios. Pero el mayor milagro es la conversión de una persona. Porque ¿qué pasó con los 9 leprosos que se sanaron, siendo 10 los que se sanaron? ¿Se fueron sanos al infierno? Porque fue uno solo el que volvió a agradecer al Señor y le dijo, tu fe te ha salvado. Muchos buscan las dádivas, pero se olvidan de quien tiene misericordia. Muchas veces dije este ejemplo. ¿Vio cómo la gente busca las bendiciones de Dios y se olvidan de Dios? Esto es como un niño, ¿no es cierto? Cuando le cortamos una rebanada de pan y le ponemos dulce de leche. Es el ejemplo más claro, ¿no? Y le damos al niño. ¿Qué hace el niño? Se come el dulce de leche y te entrega el pan. Y volvés a poner el dulce de leche otra vez. Y se vuelve a comer el dulce de leche y te entrega otra vez el pan. ¿Sí o no? Y en algún momento decís, nene, come el pan también. Bueno, muchas personas quieren el dulce de leche y no quieren el pan de vida. Muchos buscan milagros, señales, prosperidad, éxito, posición de autoestima alta. ¿Y has pensado en tu vida? ¿Has pensado en tu salvación? Porque ¿en qué consiste esta vida que se vive bajo del cielo, como dice Salomón? Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad de vanidades, aflicción de espíritu y sin provecho alguno. Pero antes de morir, Salomón escribe justamente al final de Eclesiastés, dice, he entendido que el único bien del hombre es que teme al Señor y acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. La vida en este mundo es únicamente encontrar la oportunidad de encontrarse con la cruz redentora de Jesucristo. Si alguien se muere sin Cristo, creen, dice, bueno, ha vivido la vida. No ha vivido la vida, porque según Cristo estaba muerto en delitos y pecados. Y ha pasado a muerte eterna. Por eso, mis hermanos, es que vemos acá que dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Esto quiere decir que es un tema que Jesús hace hincapié al engaño. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Y qué dice el versículo 27? Porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Fíjense en lo que dice ahora desde el versículo 29. E inmediatamente, después de la tribulación, fíjense ustedes, ¿qué hay en primero? Engaño, milagros falsos. Esto lo dice Pablo en 2 Tesalonicenses, por poder y obra de Satanás.
Habrá milagros y señales mentirosos, dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 en adelante. Entonces habrá engaños, habrá falsos maestros, falsos cristos, habrá milagros mentirosos. ¿Qué más dice que va a haber? Muchos van a decir, ya está aquí Cristo, ya ha llegado. Fíjense, no lo crean. Esto forma parte del inicio de la tribulación, es todo lo que está aconteciendo. Pero dice el versículo 29, inmediatamente después, no antes, ni durante, sino después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gran gloria. No es secreto, no es secreto. Todos le verán, todos le verán. El Señor está hablando en Mateo capítulo 13 de las parábolas y habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y la parábola del trigo y la cizaña del capítulo 13, del 34 al 43, es una de suma importancia sobre el orden de los sucesos del fin del siglo. En este tiempo deberíamos prestar nosotros mucha atención, antes que venga Cristo, cómo esto del trigo y la cizaña se va manifestando. Es importante notar cuán claras son las parábolas de nuestro Señor Jesucristo respecto a estos acontecimientos. En Mateo capítulo 13, versículo 40 al 43, cuando habla de la parábola del trigo y de la cizaña, Mateo 13, del 40 al 43, dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Cuando Cristo venga por segunda vez, el fin del siglo tendrá una característica: va a arrancar de su presencia a los rebeldes, a los que no creyeron en Él. Y recogerá, y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿Saben cuándo vamos a resplandecer como el sol? Cuando seamos transformados en gloria. Eso va a ser ese día. La transformación, ya la preparación para entrar a la gloria, a un cielo nuevo, una tierra nueva. Ya explicamos esto. El que tiene oído para oír, que oiga. Entonces, esta parábola del trigo y la cizaña, vayamos ahora de nuevo a Mateo 24, vamos a ver lo que dice el versículo 30. Tiene mucho que ver con esto. Perdón, del capítulo 13, volvamos, yo anoté mal. Ahora del 24, capítulo 13, estamos hablando de la explicación, ¿sí?, de la parábola. Fíjense lo que dice cuando está el Señor hablando acerca de esto. Dice el versículo 30 del capítulo 13: dejad crecer juntas. Esto está pasando ahora. Deje que crezca juntos. ¿Qué cosa? El trigo y la cizaña. Dejen que crezca juntas. Dice el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Lo que nosotros estamos viendo acá es que hay una explicación de esa parábola del trigo y la cizaña, y está haciendo referencia a lo que va a pasar ese día cuando Cristo venga. Pero este será el fin de la gran tribulación.
el fin del problema más grande que va a enfrentar la iglesia, que es la persecución y el odio. Mis queridos hermanos, ¿se habrá dado cuenta que estamos viviendo en un mundo donde la permisión está siendo la bandera más izada? El año pasado se formalizó el nuevo Código Civil en nuestra nación. Hoy en día uno puede divorciarse cuando quiere en forma express. Están reconocidas no sé qué cantidad de expresiones sexuales que hay. Todo es provocación contra el Altísimo. Todo es provocación. El mundo entero se está globalizando en contra de Cristo. ¿Y saben en el mundo quién es el único pueblo que levanta la bandera diciendo yo no estoy de acuerdo? Es la iglesia. Es la iglesia. Cuando nos preguntan, ¿y usted qué opinión tiene de la homosexualidad? Nuestra respuesta es una: yo no tengo ninguna opinión. La Escritura, la palabra de Dios dice esto y yo creo en eso. Esa debe ser la postura, porque no es mi opinión. Es lo que Dios dice en su palabra y yo creo a su palabra. Y fíjense ustedes que todo lo que este mundo diga es bueno, la iglesia va a decir, eso es malo. Y como la iglesia responde a la palabra de Dios, ¿qué dice Jesús que va a pasar con la iglesia que recibió tu palabra? El mundo los odiará. Y cuando el mundo se vea presionado por la palabra de Dios, porque sabe que dice Pablo en Romanos capítulo 2, que la ley, por la ley, se demuestra y se descubre el pecado, para que toda boca se cierre y no tenga nadie excusa delante del juicio de Dios, la gente va a decir, no queremos escuchar. Y el orden de la persecución de la iglesia va a ser, porque la verdadera, hay muchas iglesias falsas, la verdadera iglesia de Cristo no negocia con la impiedad del pecado, sino que dice no. Por lo tanto, es notable que el mundo entero se va a levantar en contra de la iglesia. Porque ¿saben el mundo qué busca? ¿Qué es lo que está pidiendo el mundo? Para que ya no haya guerra y no haya... ¿Qué pide? Paz. ¿Y cuál es la paz? Un acuerdo global. Allí está el ecumenismo, ¿no? Todas las creencias, vengan, seamos una sola religión. ¿Eso nos manda el Señor? No. Sin embargo, hay evangélicos que están ya en ecumenismo. Pero la palabra de Dios nos dice, no unáis en yugo desigual. Porque no hay relación los ídolos con el templo de Dios. No hay ninguna comunión. Ahora fíjense ustedes, mientras todo el mundo dice, todos queremos paz, y los únicos que no quieren saber nada con nosotros son ustedes, la iglesia evangélica. ¿Cuál fue y cuál ha sido la reacción antes, cuando la iglesia era la única que se oponía? Vamos a matarlo, vamos a perseguirlo y vamos a matarlo. Por eso, mis hermanos, nosotros como familias de Dios, como padres, tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos como atalaya. Quizás no sé si el tiempo nos llega a permitir que nosotros vivamos esto, pero dejemos una generación de hijos fundados en la fe de Jesucristo, para que no sean fácilmente movidos de su modo de pensar, como dice la palabra. Pablo decía a Timoteo, tu madre y tu abuela han sido de gran influencia porque desde niño has sabido las Escrituras. Esa es nuestra función, de enseñar a nuestros hijos para que perseveren en la fe. ¿Se da cuenta que la cizaña tiene que ser quemada? Agrupada, señalada y matada antes de que el trigo pueda ser arrastrado por la cizaña. Dios manda a sus ángeles para juntar, dice, a la cizaña para ser quemada. Por eso es que es necesario que dejen que crezcan juntos hasta el fin del siglo. ¿Sí? Hasta el fin del siglo. Cuando Cristo venga, será el momento. Pero ahora está creciendo juntos. Entonces, cuando Él venga, Él enviará a sus ángeles para separar la cizaña y atarla por manojos para ser quemada en el lago de fuego. Y después que haya recogido el trigo en el granero de Cristo, que es el reino eterno, Jesús vendrá a recoger a su iglesia, y ese es el arrebatamiento. Allí el Señor nos levanta para recibir al Señor y estar con Él.
Por eso, mis hermanos, nosotros debemos entender que esto ocurre según lo que dice Apocalipsis 14, del 14 al 20. También es preciso notar que estos eventos ocurren después de que se ha tocado la última trompeta. Vamos a ir a Apocalipsis 14. ¿Vamos bien? Apocalipsis 14, del 14 al 20. Dice el subtítulo: la tierra será cegada. ¿Cuándo serán los segadores? Al fin del siglo. Los ángeles, ¿sí?, vendrán a separar el trigo de la cizaña. Miré, dice aquí, y he aquí que una nube blanca, y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Acuérdense que esto es una visión simbólica, ¿sí?, una visión que tiene Juan. Dice que tenía en su cabeza como una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar sobre la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta es una visión apocalíptica y simbólica, con interpretaciones bíblicas, que no vamos a entrar en el detalle, pero lo que sí podemos ver es que esto acontece después de que las trompetas fueron tocadas. Por lo tanto, está hablando otra vez de que esto va a suceder el día que Cristo venga, va a ser separado y va a haber esa gran siega, esa gran cosecha. Los santos a su reino eterno y los demás, como dice la palabra, al ser quemado al fuego. Entonces, esta interpretación que está hablando de que es recogida la cizaña para destrucción, los malvados al fin del siglo, es un fuerte castigo de destrucción y muerte que será efectuado sobre los que vienen de tropiezo de la obra de Dios y los que hacen iniquidad. En Mateo capítulo 13, 41 hemos leído esto: y tomará su lugar después de que el trigo sea recogido, o sea, el arrebatamiento. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en cuanto a esto, mis hermanos? Es que Dios no guardó secretos y fue muy claro cuando enseñó de lo que va a pasar en el tiempo final. Ahora, hemos nosotros leído recién acerca de esto, pero vamos a Mateo ahora, capítulo 25, y vamos a leer otro ingrediente importante sobre este acontecimiento final. Mateo 25, del versículo 10 dice así, Mateo 25, versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, hablando de la parábola de 10 vírgenes, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y él cerró las puertas. Y después vinieron las otras también, vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Velad y velad, y dice, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, nosotros estamos viendo acá que hay un día que cuando esto suceda ya no hay oportunidad para otras cosas y otras acciones. En la parábola de las vírgenes encontramos este asunto en cuanto a que no se puede desperdiciar las oportunidades de estar alertas y preparados. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Que Cristo viene y con Él vienen sus santos ángeles.
Ahora, estas enseñanzas de los pretribulacionistas en cuanto al rapto, dice, vienen sus santos ángeles y que vienen con la iglesia. Recién hablamos preguntando, ¿quiénes son estos santos? Y hemos dicho la iglesia. Pero también en este texto, los santos en este caso, hace referencia a los ángeles escogidos. Acuérdense en que también nosotros juzgaremos a los ángeles escogidos. Ahora, fíjense nosotros qué importante interpretar esto que nos hace enseñanza la palabra, de quiénes son estos santos que vienen con Jesús. Vamos a ir a ver algunos textos también para que nos traiga claridad, porque Cristo viene por sus santos, que es la iglesia, en la segunda venida, pero viene con sus santos. Entonces, ¿quiénes son estos santos? ¿Y quiénes son los santos que viene a buscar? La iglesia es los santos que viene a buscar y los ángeles son los santos que vienen con Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, seguirán en sus caballos blancos, dice. Entonces uno puede interpretar, es la iglesia la que viene con Cristo. No, la iglesia espera a Jesucristo. ¿Quiénes son estos santos? ¿Quiénes son estos que hace referencia a tamaña descripción? Santos que vienen con Jesús. Cuando el libro de Zacarías hace referencia a esta visión, encontramos lo siguiente. Yo se lo leo para que ustedes escuchen, hermanos. Zacarías capítulo 14, versículo 5, dice lo siguiente. Dice Zacarías 14:5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis hasta de la manera que huiste por causa de los terremotos de los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Entonces, muchos pueden decir, viene Jehová el Señor y con él sus santos, y el que toma la interpretación pretribulacionista dice, no, es que la iglesia ya fue arrebatada, entonces vuelve con los santos. Y no hay 3 venidas o 4 venidas, solamente hay 2. Cristo vino por primera vez y vino a morir por los pecados, y como dice Hebreos, vendrá por segunda vez sin relación a los pecados. Entonces, ¿quiénes son estos santos? Es importante poder ver que aquí ya no está hablando en sí de la iglesia, sino que está hablando de los ángeles. En la carta de Judas, ¿sí?, está al final, el versículo 14 y 15, encontramos una descripción clara. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que habían hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjense ustedes que muchos pueden decir, la iglesia es la que viene con Cristo, pero la iglesia no viene a hacer juicio. La iglesia va a juzgar a los ángeles. Pero acá dice que viene con sus decenas de millares para hacer juicio. Y los ángeles son instrumentos de juicio de Dios. Usted lo podrá ver con Lot en Sodoma y Gomorra. Lo puede haber visto cuando Dios habló por medio de sus ángeles en la anunciación de la destrucción de cada ciudad. En cada lugar que había juicio, los ángeles eran enviados como mensajeros de juicio. Por lo tanto, nosotros vemos que no está haciendo referencia a la iglesia, sino a sus santos ángeles. ¿Por qué? Si leemos atentamente, dice que la iglesia se sentará a juzgar. Esto lo dice en Mateo 19:28 y 1 Corintios 6, del 2 y 3. La iglesia va a juzgar, pero no hará juicio o no ejecutará juicio. Entonces, no está hablando aquí de la iglesia, sino está hablando de que Cristo viene con todos sus ángeles. Y los ángeles entran en acción para separar el trigo de la cizaña y los juicios manifestados por el Señor. ¿Se entiende esto? Entonces deberíamos nosotros poder ver con más claridad de que la iglesia espera a Jesucristo. ¿Sí? Uno de los textos
que a mí me clarifica mucho está en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, ya estamos llegando al final, hermano. Dice el versículo 20, el apóstol Pablo, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Escuche, Pablo está diciendo que él también espera al Salvador, desde los cielos, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo creo que si tendríamos que tener la interpretación de que los que vienen con Cristo a la iglesia para juzgar, para hacer juicio, bueno, tendría que estar incluido el apóstol Pablo como mínimo, porque es un apóstol. Pero sin embargo, él no está diciendo yo vendré con Cristo a hacer juicio, sino que él dice nosotros esperamos su venida. Por eso, hermanos, tenemos que no agarrar como ese juego del Pac-Man y tragar todo. Escudriñar las Escrituras. En síntesis, lo que estoy diciendo todo esto es que la iglesia está en advertencia del Señor, no como un castigo, sino como el momento de victoria. Jesús dijo que el camino estrecho, que uno entra por la puerta angosta y el camino estrecho lleva a la vida. Y la palabra angosta es el derivado de la palabra angustia. Es el derivado de la palabra griega slivo, que significa sufrimiento. Hay caminos que transitamos la iglesia, que es el camino del dolor, del sufrimiento. Pablo dice, porque es necesario que por diversas tribulaciones entremos al reino. Ese es el mismo proceso como nosotros llegamos a este mundo. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre y teníamos que nacer, el método normal y natural establecido por el Señor es por el canal más angosto, el cuello uterino, ¿no? Es el pasillo más angosto. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El camino angosto nos lleva a la vida. Ese nuevo nacimiento es entrar por ese camino que parece duro, difícil, pero nos lleva a la vida. Por eso, mis amados hermanos, deberíamos nosotros interpretar que la Escritura habla de que la iglesia pasa por un tiempo de tribulación. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos terminando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice el versículo 1, perdón. Versículo 6, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, dice el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, ¿qué dice? ¿Cuál es la esperanza? Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo dice que vamos a tener reposo? ¿Cuándo la iglesia va a tener reposo? Cuando Cristo venga. ¿Y antes qué hay? Tribulación. ¿Puede entender eso? Dice, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Veo que es clara la palabra. Excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mis hermanos, la Escritura está mostrando esto.
Versículo 13 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dice: por esto nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese es el motivo para dar gracias, porque Dios nos escogió desde el principio, como dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos salvados. Así que, mis hermanos, este verso vemos claramente todo lo contrario a lo que muchos enseñan, de que no va a haber sufrimiento. Que hay, que hubo y que habrá tribulación para la iglesia, para los santos del Señor. Y el Señor, incluso Él en su oración dijo: Padre, yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Es el mismo Señor Jesús que Él estuvo mostrando que era necesario padecer como Él padeció. Esas son las marcas de Cristo en el cuerpo de la iglesia, los sufrimientos de Cristo en nosotros. Por eso, cuando Él está diciendo guárdalos, está hablando no de la parte física, porque si no diríamos que el Señor no guarda a todos aquellos que mueren, sino está hablando de que el diablo no puede tocar la salvación de ningún hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, en conclusión, los santos de Cristo, la iglesia compuesta por todos los gentiles y judíos que han sido comprados y redimidos por la sangre del Cordero, son el pueblo de Dios, son su Israel espiritual. Por esa razón, el pacto de la sangre de Cristo por su iglesia, por su pueblo, es poderoso y es vigente. Él guardará nuestras vidas en todo momento. Entonces, todos podemos confiadamente creer que la iglesia está en manos seguras, que pasará momentos difíciles, pero no es el final, sino que es motivo de galardón. Como hemos leído y como hemos dicho el domingo incluso, te ha tocado sufrir, te ha tocado padecer. Para nosotros el sufrimiento en esta tierra no genera otra cosa más que mayor y más grande peso de gloria. Si nosotros sufrimos aquí, seremos consolados con Él allá. Por eso, mis hermanos, no le tenga miedo a esto. Porque si uno pudiera elegir sufrir o no sufrir, por naturaleza diríamos, no queremos sufrir. Pero saben, mis hermanos, si sufrir es por causa de Cristo, tenemos suficientes motivos para decir: heme aquí, Señor. Y la Escritura lo muestra así. Hay muchos textos más que por cuestión de tiempo no tengo para expresarlo, pero si ustedes hacen sus estudios personales sobre esto, va a darse cuenta, mis hermanos, de que en ningún momento la gracia del Señor se apartará, porque Él dijo esto antes de partir: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.